Secretos familiares. Ella nunca olvidó lo que vio. Volví a la casa, y mi hermana muerta me miraba desde el espejos. Artes escénicas. Bienvenido a la casa de los espejos rotos. Mujer. Elena regresa a la casa donde ocurrió el asesinato de su hermana gemela. Lo que parecía ser una visita al pasado se convierte en un descenso a los secretos más oscuros de su familia. ¿Qué misterios ocultan los espejos? ¿Y qué justicia puede llegar desde el más allá? No olvides suscribirte. Capítulo 1. El regreso. La lluvia golpeaba contra las ventanas del tren como lágrimas furiosas, y Elena Vega apretó el sobre amarillento entre sus manos temblorosas. 30 años. Había pasado 30 años huyendo de Valdemar, y ahora las palabras del abogado la arrastraban de vuelta como una corriente implacable. Su madre ha fallecido. Debe presentarse para la lectura del testamento. Hay complicaciones. El pueblo seguía siendo igual de sombrío, con sus casas de piedra gris cubiertas de musgo y sus calles empedradas que brillaban bajo la lluvia perpetua. Elena subió al taxi que le esperaba en la estación, y el conductor, un hombre mayor con ojos curiosos, la estudió por el espejo retrovisor. ¿Es usted la hija de Esperanza Vega?, preguntó con voz ronca. Elena asintió sin ganas de conversar, pero el hombre continuó. Una mujer extraña, su madre. Vivía sola en esa casa grande desde que usted se fue. Decían que hablaba con fantasmas. La casa Vega se alzaba al final de un sendero serpenteante, rodeada de robles centenarios cuyos brazos desnudos parecían garras contra el cielo plomizo. Elena había soñado con esta casa durante décadas, pesadillas donde las paredes susurraban secretos y los espejos mostraban caras que no eran suyas. El abogado, don Aurelio Mendoza, la esperaba en el umbral con un paraguas negro y una expresión grave. Era el mismo hombre que había conocido en su infancia, solo que ahora lucía más frágil, más consciente del peso de los años. Elena, siento mucho tu pérdida, murmuró, estrechando su mano fría. Tu madre murió en circunstancias peculiares. Entraron al salón principal, donde un fuego crepitaba en la chimenea de mármol. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, generaciones de mujeres Vega que parecían observar con ojos penetrantes. Elena se detuvo frente al más reciente, su madre a los 50 años, con el mismo cabello negro azabache y los mismos ojos verdes que ella había heredado. ¿Qué quiere decir con circunstancias peculiares?, preguntó Elena, sin apartar la mirada del retrato. Don Aurelio abrió su maletín de cuero y extrajo varios documentos. Sus manos temblaron ligeramente al desplegarlos sobre la mesa de caoba. Tu madre fue encontrada en el ático, frente a un espejo antiguo. Parecía como si hubiera muerto de terror. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero los vecinos hablan de ruidos extraños esa noche, luces que parpadeaban sin explicación. Elena sintió un escalofrío familiar, el mismo que había experimentado de niña cuando subía al ático prohibido y escuchaba voces susurrando su nombre. El testamento es inusual, continuó el abogado. Tu madre te deja toda la propiedad, pero con una condición muy específica. Deslizó un papel pergaminado hacia Elena. La letra de su madre, aún elegante pero temblorosa, decía: Elena debe encontrar la verdad sobre Isabela antes de heredar. Solo así se romperá la maldición que persigue a las mujeres Vega. El secreto está donde los espejos mienten y la memoria duele. ¿Quién es Isabela?, preguntó Elena, aunque algo profundo en su memoria ya comenzaba a removerse, como sedimento en aguas turbias. Don Aurelio la miró con expresión sombría. Isabela Vega era tu hermana gemela. Murió cuando tenían 5 años. Elena sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Los recuerdos comenzaron a filtrarse como agua a través de una presa agrietada, una niña idéntica a ella, risas compartidas, juegos en el ático, y luego, nada. Un vacío absoluto donde debería haber estado el dolor de la pérdida. Eso es imposible, susurró. Yo habría recordado. Tu madre te hizo olvidar, dijo el abogado suavemente. Utilizó a un especialista, un método experimental para borrar traumas. Pero ahora que ha muerto, parece que los recuerdos quieren regresar. En ese momento, un ruido sordo resonó desde el piso superior. Ambos levantaron la vista hacia el techo, donde se escuchaban pasos lentos y deliberados. Pero Elena sabía que estaban solos en la casa. Capítulo 2. Ecos del pasado. Elena subió las escaleras con pasos vacilantes, seguida por don Aurelio que murmuraba oraciones entre dientes. Los escalones crujían bajo sus pies como huesos quebradizos, y las fotografías familiares que adornaban las paredes parecían seguir sus movimientos con miradas acosadoras. Los pasos habían cesado, pero quedaba un eco inquietante en el aire, como si el sonido hubiera dejado una herida en el silencio.
Elena se detuvo frente a la puerta del ático, una barrera de madera oscura que había permanecido cerrada durante su infancia por orden expresa de su madre. No debería subir ahí, le había dicho Esperanza cada vez que Elena se acercaba demasiado. Ese lugar guarda dolor, hija mía. Ahora, con manos temblorosas, Elena giró la perilla oxidada. La puerta se abrió con un gemido prolongado, liberando un aroma a polvo y rosas marchitas. Una escalera empinada se perdía en la oscuridad, y al final se vislumbraba una luz tenue que no tenía fuente aparente. Don Aurelio encendió una linterna y la siguió de mala gana. El ático estaba repleto de cajas cubiertas de sábanas blancas, como fantasmas dormidos esperando ser despertados. Pero lo que dominaba el espacio era un espejo enorme de marco dorado, tan alto como una persona, colocado en el centro exacto de la habitación. Elena se acercó lentamente. Su reflejo se veía distorsionado, como si el espejo fuera de agua en lugar de cristal. Pero había algo más. Una segunda figura translúcida se superponía a la suya, una niña de 5 años con sus mismos rasgos pero una expresión de tristeza infinita. Isabela, susurró Elena, y el nombre resonó en su mente como una llave que abre una puerta sellada. Los recuerdos la golpearon con la fuerza de una avalancha. Isabela y ella corriendo por los pasillos, jugando a ser princesas, compartiendo secretos bajo las sábanas. Isabela, siempre la más aventurera, la más valiente, la que se atrevía a explorar lugares prohibidos. ¿Cómo murió?, preguntó Elena sin apartar los ojos del espejo. Don Aurelio suspiró profundamente. Según el informe oficial, fue un accidente. Se cayó por la ventana del ático mientras jugaba. Pero tu madre nunca lo creyó. Decía que Isabela era demasiado cuidadosa, que algo o alguien la empujó. Elena tocó la superficie del espejo y sintió que estaba fría como el hielo. En el reflejo, la figura de Isabela se hizo más nítida, y sus labios parecieron moverse formando una palabra silenciosa: ayúdame. Tu madre pasó años investigando, obsesionada con encontrar la verdad, continuó el abogado. Contrató detectives privados, revisó cada detalle, interrogó a todos en el pueblo. Pero nunca encontró pruebas concretas. Elena se alejó del espejo y comenzó a revisar las cajas. La primera contenía fotografías, cientos de imágenes de ella e Isabela juntas, sonriendo, abrazándose, viviendo una infancia que había sido brutalmente arrancada de su memoria. En la segunda caja encontró diarios de su madre, páginas y páginas escritas con letra frenética, teorías sobre la muerte de Isabela, listas de sospechosos, mapas del pueblo con ubicaciones marcadas. La tercera caja hizo que Elena se detuviera en seco. Contenía cintas de video etiquetadas con fechas de hace 30 años. Don Aurelio encontró un reproductor viejo y conectó el primer cassette. La pantalla parpadeó y mostró el mismo ático, pero más luminoso, más vivo. Una cámara amateur captaba a 2 niñas idénticas jugando con muñecas. Elena se vio a sí misma de 5 años, pero fue Isabela quien captó toda su atención. Su hermana gemela se movía con una gracia natural, reía con más libertad, y tenía una chispa en los ojos que Elena no recordaba haber tenido nunca. Mira esto, murmuró Elena, señalando la pantalla. En el video, Isabela se acercó al mismo espejo que ahora dominaba el ático. Pero en lugar de su reflejo, mostró algo diferente: un hombre alto vestido de negro, con el rostro oculto en las sombras, observando desde el otro lado del cristal. Isabela retrocedió asustada y corrió hacia Elena en el video. Sus voces de niñas llegaron distorsionadas pero audibles. Elena, el hombre del espejo está de vuelta. No existe, Isa. Mamá dice que son imaginaciones. Pero me habla. Dice que vendrá por mí. El video se cortó abruptamente, dejando la pantalla en negro. Elena sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en una silla polvorienta. ¿Quién más sabía de estos videos?, preguntó con voz ronca. Don Aurelio revisó sus papeles con nerviosismo. Tu madre me mencionó una vez que había grabado todo para tener recuerdos, pero después del accidente, pensé que había destruido las cintas. Elena, hay algo más que debes saber sobre el día que murió Isabela. Elena levantó la vista, preparándose para otro golpe emocional. Tu madre no estaba en casa esa tarde. Había ido al pueblo por provisiones. La única persona que estaba con ustedes era. Un estruendo metálico resonó desde la planta baja, como si alguien hubiera derribado una lámpara. Después, el sonido inconfundible de pasos subiendo las escaleras hacia el ático. Pero las escaleras principales crujían de manera diferente, como si quien subía fuera mucho más pesado que Elena o Don Aurelio. Capítulo 3. El hombre de las sombras. Elena y Don Aurelio se quedaron paralizados,
escuchando los pasos que subían lentamente hacia el ático. Cada escalón gemía bajo un peso considerable, y había algo deliberado en el ritmo, como si quien subía quisiera que supieran de su presencia. ¿Cerraste la puerta principal?, susurró Elena. El abogado asintió con pánico en los ojos. Buscó desesperadamente con la linterna hasta encontrar una ventana en el extremo opuesto del ático. Era pequeña y estaba cerrada con pestillos oxidados, pero podría ser su única salida. Los pasos se detuvieron justo al pie de la escalera del ático. Elena contuvo la respiración, y en el silencio que siguió, escuchó algo que le heló la sangre, una voz grave y familiar tarareando una canción de cuna que su madre solía cantarles a ella e Isabela. «Duérmete, mi niña, que viene el coco, y se lleva a los niños que duermen poco». Elena reconoció la voz. Era como un eco distorsionado de un recuerdo enterrado, pero ahora sabía de quién se trataba. Tomó otra cinta de video al azar y la insertó rápidamente en el reproductor, mientras los pasos comenzaron a subir hacia el ático. En la pantalla apareció una escena diferente, el salón principal de la casa, decorado para una fiesta de cumpleaños. Globos rosados y una mesa con pastel para 2 niñas de 5 años. Pero Elena se concentró en las figuras adultas del fondo. Su madre, joven y hermosa, conversaba animadamente con un hombre alto de espaldas anchas y cabello oscuro. Elena no podía ver su rostro claramente, pero la familiaridad de sus gestos le provocó náuseas. El hombre se agachó para hablar con Isabela, y la niña se alejó de él visiblemente incómoda. Los pasos en la escalera del ático se acercaban. Elena bajó el volumen del video y siguió observando. En la pantalla, su madre se alejó para atender a otros invitados, dejando al hombre solo con las gemelas. Isabela siguió mostrando rechazo, pero Elena en el video parecía más receptiva, más confiada. El hombre se acercó al oído de Isabela y le susurró algo que hizo que la niña negara con la cabeza violentamente. Entonces se la tomó del brazo con más fuerza de la necesaria, y Elena pudo ver por primera vez su rostro completo. Era Rodrigo Mendoza, el hijo de don Aurelio. Elena volteó hacia el abogado, quien había palidecido al ver el video. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus manos temblaban incontrolablemente. «Tu hijo», susurró Elena. «Tu hijo mató a Isabela». «No. No es lo que piensas», tartamudeó don Aurelio. Rodrigo tenía problemas, sí, pero era solo un chico de 17 años. Tu madre nunca pudo probarlo. Los pasos llegaron al último escalón. Una sombra alargada se proyectó en el suelo del ático, precediendo a una figura que Elena no había visto en 30 años pero que reconoció instantáneamente. Rodrigo Mendoza apareció en el umbral, ya no el adolescente del video sino un hombre de 47 años, más corpulento y con el cabello gris en las sienes. Sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, con una sonrisa que nunca llegaba a ser completamente sincera. «Hola, Elena», dijo con voz suave. «Has crecido mucho. Aunque sigues siendo idéntica a Isabela. ¿Qué haces aquí?» Elena retrocedió hacia el espejo, colocándolo entre ella y Rodrigo. «Vine a asegurarme de que no encontraras lo que no debes encontrar», respondió él, entrando lentamente al ático. Este lugar debería haber permanecido cerrado para siempre. Don Aurelio se interpuso entre su hijo y Elena. «Rodrigo, por favor, esto tiene que parar. Ya han pasado 30 años». «30 años de silencio», gritó Rodrigo, empujando a su padre contra una pila de cajas. 30 años en que podría haber tenido una vida normal si esa maldita niña no hubiera amenazado con contarlo todo. Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la manera más horrible posible. «Isabela sabía lo que me hacías», susurró. «Por eso te tenía miedo». Rodrigo se rió, un sonido áspero y sin humor. Isabela era muy lista para su edad. Demasiado lista. Me vio hacer cosas que un hombre joven hace cuando no puede controlarse. Y amenazó con decírselo a tu madre, a mi padre, a todo el pueblo. Elena miró hacia el espejo detrás de ella. En el reflejo, la figura translúcida de Isabela se había vuelto más sólida, más real. Su hermana gemela la miraba con ojos suplicantes y señalaba algo en el suelo del ático. Siguiendo la indicación de Isabela, Elena vio una tabla del piso que sobresalía ligeramente de las demás. Sin pensarlo, se arrodilló y la levantó, revelando un pequeño escondite donde había un cuaderno infantil con la portada decorada con flores. «El diario de Isabela», murmuró Elena, tomándolo con manos temblorosas. Rodrigo se lanzó hacia ella, pero don Aurelio, a pesar de su edad, logró sujetarlo por un momento. «Corre, Elena», gritó el anciano.
Elena abrió el cuaderno al azar y leyó la letra infantil de su hermana gemela. Rodrigo me tocó otra vez hoy. Me da miedo. Dice que si le digo a alguien, algo malo le pasará a Elena. Pero ya no puedo guardar el secreto. Voy a decírselo a mamá cuando regrese del pueblo. Las últimas palabras estaban escritas con letra temblorosa. Elena, si algo me pasa, este cuaderno tiene la verdad. El hombre del espejo es real, y es Rodrigo. Me vigila siempre. Rodrigo logró empujar a su padre y se abalanzó sobre Elena. Ella retrocedió hasta quedar contra el espejo, sintiendo el frío del cristal contra su espalda. Dame ese cuaderno, gruñó Rodrigo. Debería haberlo destruido hace años, pero pensé que estaba perdido. Elena abrazó el diario contra su pecho. ¿La empujaste por la ventana? Rodrigo se detuvo a centímetros de ella, y Elena pudo ver la locura que había crecido en sus ojos durante 3 décadas. Fue un impulso. Ella iba a arruinar mi vida. Solo tenía 17 años, Elena. Tenía planes, sueños. Una niña de 5 años no podía destruir todo eso. En ese momento, el espejo detrás de Elena comenzó a vibrar. La superficie se ondulaba como agua, y la temperatura del ático descendió drásticamente. El reflejo de Elena se desvaneció, reemplazado por el rostro claro y nítido de Isabela, ya no una niña sino una mujer de 35 años, la edad que habría tenido si hubiera vivido. Isabela extendió su mano desde dentro del espejo. Y Elena, sin dudar, la tomó. Capítulo 4. La verdad en el cristal. El mundo se fracturó como cristal roto. Elena sintió que era arrastrada a través del espejo hacia un espacio que no era ni el ático ni ningún lugar que pudiera existir en la realidad. Se encontró en una versión distorsionada de la Casa Vega, donde las paredes respiraban suavemente y los pasillos se extendían hacia el infinito. Isabela estaba frente a ella, no como la niña de 5 años que había muerto, sino como la mujer que habría sido. Tenía el mismo rostro de Elena pero con una expresión más serena, más sabia, marcada por el conocimiento de verdades que trascienden la muerte. Hermana, dijo Isabela, y su voz resonó como un eco de todas las conversaciones que nunca pudieron tener. Finalmente puedes verme. Elena extendió una mano temblorosa hacia su gemela. Cuando sus dedos se tocaron, sintió una descarga de emociones y recuerdos que no eran suyos, el terror de Isabela en sus últimos momentos, la traición al darse cuenta de que alguien en quien había confiado iba a hacerle daño, y después, la frustración de 30 años tratando de comunicarse desde el otro lado. ¿Cómo es esto posible?, susurró Elena. Los espejos en esta casa no son normales, explicó Isabela, caminando hacia una ventana que mostraba el ático donde Rodrigo y don Aurelio seguían forcejeando. Fueron hechos por nuestro bisabuelo, un hombre que entendía que algunas verdades son demasiado poderosas para morir con el cuerpo. Cuando morí, mi rabia y mi amor por ti me mantuvieron atada aquí. Elena observó la escena en el ático. Rodrigo había logrado someter al anciano don Aurelio y ahora buscaba frenéticamente el diario que Elena había dejado caer al ser arrastrada al espejo. Tiene que pagar por lo que hizo, dijo Elena con una furia que no había sentido nunca. La justicia humana tuvo su oportunidad durante 30 años, respondió Isabela. Madre lo intentó, pero nunca pudo reunir suficientes pruebas. Los hombres como Rodrigo son expertos en ocultar su verdadera naturaleza. Elena sintió una presencia detrás de ella y se volteó para encontrar a su madre, Esperanza, de pie en el umbral de lo que parecía ser una versión etérea del salón familiar. Esperanza lucía joven nuevamente, como en las fotografías anteriores a la muerte de Isabela. Mamá, Elena corrió hacia ella, pero Esperanza levantó una mano para detenerla. Elena, escúchame atentamente. No tienes mucho tiempo antes de que el espejo te devuelva al mundo real. Isabela y yo hemos estado esperando este momento durante décadas. Tú también estás. Morí sabiendo la verdad pero sin poder probarla, explicó Esperanza. Mi corazón se detuvo del puro horror al ver finalmente lo que había pasado esa tarde. Rodrigo vino a casa el día de mi muerte, pensando que había encontrado nuevas evidencias. Me confesó todo, creyendo que estaba demasiado enferma para hacer algo al respecto. Elena sintió que la rabia crecía dentro de ella como una llama alimentada por años de injusticia. Entonces sabemos la verdad, pero él sigue libre. Isabela se acercó y tomó las manos de Elena entre las suyas. Estaban frías pero transmitían una calidez extraña, sobrenatural. Hay una manera de que esto termine, pero requiere que confíes en mí completamente. ¿Qué tengo que hacer? Los espejos de esta casa pueden mostrar la verdad, pero también pueden hacerla real. Si Rodrigo ve lo que realmente hizo, si lo experimenta desde la perspectiva de Isabela, su mente no podrá soportarlo.
La culpa y el horror que ha estado reprimiendo durante 30 años lo destruirán desde adentro. Elena miró hacia la ventana etérea. Rodrigo había encontrado el diario y estaba arrancando las páginas, preparándose para destruir la evidencia. ¿Cómo? Esperanza se acercó a sus hijas. Elena, tu conexión conmigo y con Isabela te permite ser un puente entre los mundos. Puedes traer a Rodrigo aquí, al lugar donde la verdad no puede ser negada ni distorsionada. ¿Pero qué me pasará a mí? Isabela sonrió, y por primera vez Elena vio en su rostro la expresión traviesa que recordaba de su infancia. Hermana, durante 30 años he estado incompleta. Tú has vivido sintiendo que algo te faltaba sin saber qué era. Es hora de que seamos completas otra vez. Elena entendió lo que su hermana estaba sugiriendo. No era solo justicia lo que se ofrecía, sino también reunión. Una oportunidad de recuperar la parte de sí misma que había perdido cuando Isabela murió. La superficie del espejo comenzó a ondularse más violentamente. El tiempo se agotaba. Si hago esto, ¿podré regresar al mundo real? Esperanza e Isabela intercambiaron una mirada cargada de significado. Podrás elegir, dijo finalmente Esperanza. Una vez que la justicia se cumpla, podrás quedarte aquí con nosotras o regresar a tu vida. Pero la decisión será tuya y solo tuya. Elena pensó en su vida en la ciudad, en el trabajo que había dejado, en los amigos que apenas conocían su verdadera historia. Luego pensó en 30 años de pesadillas, de sentirse incompleta, de huir de un pasado que nunca había entendido completamente. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Isabela señaló hacia el espejo que ahora mostraba a Rodrigo acercándose peligrosamente a don Aurelio, quien yacía inmóvil en el suelo. Toma mi mano y llámalo. Él no podrá resistir la tentación de seguirte. Los hombres como él siempre quieren controlar lo que temen. Elena extendió su mano hacia Isabela. En el momento en que sus dedos se entrelazaron, sintió que una fuerza inmensa corría por sus venas, como si hubiera estado viviendo con la mitad de su alma durante toda su vida. Juntas, las gemelas Vega se acercaron al espejo. Elena tomó aire profundamente y gritó con una voz que resonó en ambos mundos. Rodrigo. Ven por mí como viniste por ella. En el ático, Rodrigo levantó la vista del diario destrozado. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través del espejo, pero esta vez no vio solo a una mujer de 35 años. Vio a las dos hermanas juntas, y en sus rostros idénticos reconoció finalmente el peso completo de lo que había destruido 30 años atrás. Capítulo 5. El juicio de los espejos. Rodrigo se quedó paralizado frente al espejo, viendo a las gemelas Vega juntas por primera vez en 30 años. Su rostro se descompuso gradualmente mientras la realidad de lo que estaba presenciando se filtraba en su mente racional. Esto no es real, murmuró, retrocediendo. Isabela está muerta. Yo la maté. Sí, la mataste, respondió Elena desde el otro lado del cristal. Pero la muerte no es el final para quienes mueren con la verdad en sus labios. Isabela se adelantó, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien que ha esperado décadas por este momento. Rodrigo Mendoza, durante 30 años has vivido con mi sangre en tus manos. Has dormido en paz mientras mi familia se desgarraba por la culpa y el dolor. Has construido una vida sobre los cimientos de mi muerte. Rodrigo negó con la cabeza frenéticamente. Era solo una niña. Una niña que iba a arruinar mi futuro por algo que ni siquiera entendía completamente. ¿Qué era lo que no entendía? Preguntó Elena. ¿Que un adolescente de 17 años abusaba de una niña de 5? ¿Que la amenazabas para mantenerla callada? ¿Que tú tocaste su cuerpo inocente para satisfacer tus impulsos enfermos? ¡Cállate!, gritó Rodrigo, golpeando el espejo con el puño. Pero en lugar de romperse, la superficie se ondulaba como agua, absorbiendo el impacto. Don Aurelio, que había estado consciente pero fingiendo estar desmayado, se incorporó lentamente. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Rodrigo, hijo mío, ¿es verdad todo esto? Rodrigo se volteó hacia su padre, y Elena pudo ver cómo 30 años de máscaras comenzaban a desmoronarse. Papá, tú no entiendes. Era joven, tenía necesidades, y ella era tan parecida a Elena, pero más disponible. Elena siempre tenía esperanza cerca, pero Isabela se alejaba, jugaba sola. Era más fácil. Dios mío. Don Aurelio se llevó las manos al rostro. Todo este tiempo he estado protegiendo a un monstruo. En el mundo del espejo, Esperanza se materializó junto a sus hijas. Aurelio, dijo con una voz que resonó en ambos lados del cristal. Tú sabías. En el fondo de tu corazón,
Siempre supiste que tu hijo era capaz de esto. Don Aurelio levantó la vista hacia el espejo, viendo por primera vez a la mujer que había amado en secreto durante décadas. Esperanza, yo, tenía sospechas, pero era mi hijo. ¿Cómo podía creer algo así de mi propia sangre? Del mismo modo que yo tuve que aceptar que mi hija había sido asesinada, respondió Esperanza. El amor de padre no justifica la ceguera ante la maldad. Rodrigo, viendo que se quedaba sin aliados, se acercó al espejo con una expresión desesperada. Elena, podemos hacer un trato. Eres la única heredera ahora. Esta casa, todas las propiedades de tu familia, podríamos compartirlas. Podríamos comenzar de nuevo, juntos. Siempre fuiste mi favorita. Elena sintió náuseas al escuchar las palabras de Rodrigo, pero Isabela apretó su mano, dándole fuerza. ¿Tu favorita? ¿Quieres decir que si hubiera sido diferente, si Isabela no hubiera amenazado con contarlo, habrías venido por mí también? Rodrigo sonrió, una expresión que reveló la profundidad de su patología. Eras más obediente. Más dulce. Isabela siempre fue rebelde, pero tú habrías entendido que algunos secretos deben guardarse. Don Aurelio se puso de pie con dificultad, apoyándose en las cajas del ático. Rodrigo, para. Por favor, para de hablar. ¿Por qué, papá? ¿Porque finalmente estoy diciendo la verdad? Porque después de 30 años de fingir ser el hijo perfecto, finalmente puedes ver lo que realmente soy. El espejo comenzó a brillar con una luz sobrenatural. Elena sintió que una fuerza la jalaba, pero esta vez no hacia el mundo de los espejos, sino de regreso al ático. Isabela y Esperanza la estaban empujando suavemente. Es hora, susurró Isabela. Él tiene que enfrentar lo que hizo, pero desde nuestra perspectiva. ¿Qué significa eso? Va a experimentar cada segundo de terror que sentí cuando me empujó, explicó Isabela. Va a sentir la traición, el miedo, la desesperación. Su mente no podrá procesar ser tanto el victimario como la víctima. Elena emergió del espejo como si saliera de aguas profundas, materializándose en el ático con tal fuerza que Rodrigo retrocedió asustado. Pero cuando trató de alejarse del espejo, descubrió que no podía mover los pies. Sus zapatos parecían haberse fusionado con el suelo de madera. ¿Qué está pasando?, gritó, tirando de sus piernas. Justicia, respondió Elena simplemente. En el espejo, la imagen cambió. Ya no mostraba el mundo etéreo donde habitaban Isabela y Esperanza, sino una recreación perfecta del ático tal como era 30 años atrás. 2 niñas de 5 años jugaban inocentemente, ajenas al peligro que se acercaba. Rodrigo se vio a sí mismo de 17 años entrando al ático. Su yo adolescente era más delgado, con acné y una expresión calculadora que Elena ahora reconocía como depredadora. No, susurró Rodrigo. No quiero ver esto. Pero no podía apartar los ojos. El espejo lo obligaba a observar mientras su yo pasado se acercaba a las niñas. Elena se vio a sí misma bajando las escaleras después de que su madre la llamara, dejando a Isabela sola con el adolescente. Por favor, rogó Rodrigo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no más. Pero la escena continuó. Rodrigo se vio tocando a Isabela de maneras que una niña de 5 años no podía entender, pero instintivamente sabía que estaban mal. Vio el miedo creciendo en los ojos de su hermana, la confusión, la traición. Entonces llegó el momento final. Isabela amenazando con contárselo a su madre, Rodrigo perdiendo el control, la empujándola hacia la ventana abierta. El grito de terror de la niña cortando el aire como una navaja. Pero esta vez, algo diferente sucedió. En lugar de ver la escena desde fuera, Rodrigo comenzó a experimentarla desde la perspectiva de Isabela. Sintió la vulnerabilidad de un cuerpo pequeño e indefenso, el terror de no entender por qué alguien en quien confiaba la lastimaba, la desesperación de saber que algo terrible estaba a punto de suceder. Para, por favor, gritó Rodrigo, pero su voz se quebró, convirtiéndose en la voz aguda de una niña asustada. Don Aurelio observaba horrorizado cómo su hijo se contorsionaba frente al espejo, viviendo 30 años de culpa condensados en unos pocos minutos de tortura psicológica. Elena se acercó al anciano y puso una mano consoladora en su hombro. Don Aurelio, esto tenía que suceder. Isabela nunca pudo descansar en paz sabiendo que su asesino vivía libre y sin remordimientos. Pero es mi hijo, sollozó el viejo abogado. A pesar de todo, es mi hijo. Y yo era la hija de mi madre, respondió Elena suavemente. Pero algunas acciones trascienden los lazos familiares. Rodrigo había caído de rodillas,
sus manos arañando desesperadamente el suelo del ático mientras experimentaba la muerte de Isabela desde adentro. Sus gritos se habían vuelto incoherentes, una mezcla de súplicas de perdón y negativas histéricas. En el espejo, Isabela apareció una última vez. Ya no como la mujer adulta que Elena había conocido en el mundo etéreo, sino como la niña de 5 años que había sido asesinada 30 años atrás. Rodrigo, dijo con voz infantil pero cargada de una autoridad sobrenatural. Ahora sabes lo que se siente. Ahora entiendes el terror que me hiciste vivir. Rodrigo levantó la vista hacia el espejo, y Elena vio que algo fundamental se había roto en su mente. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos, como si su cordura hubiera sido arrancada de raíz. Isabela, perdóname, eras solo un niño, no sabía. Sabías exactamente lo que hacías, replicó la niña en el espejo. Pero ahora has pagado el precio. Tu mente nunca se recuperará de haber experimentado tu propia maldad desde la perspectiva de tu víctima. El espejo comenzó a oscurecerse gradualmente. Elena sintió una presencia cálida a su lado y, por un momento, pudo ver la figura translúcida de Isabela como adulta, sonriéndole con paz en el rostro. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Elena, señalando a Rodrigo, que ahora murmuraba incoherencias en posición fetal. Vivirá, pero nunca será él mismo, respondió Isabela. Su mente se ha fragmentado. Pasará el resto de sus días reviviendo mi muerte desde mi perspectiva, entendiendo finalmente el horror de lo que hizo. Don Aurelio se acercó a su hijo e intentó consolarlo, pero Rodrigo no lo reconocía. Sus ojos miraban hacia un punto fijo, perdidos en un bucle eterno de culpa y terror. Elena, la voz de Isabela se estaba desvaneciendo. Tienes que elegir ahora. Puedes venir con nosotras o quedarte en el mundo de los vivos. Pero decide rápido, porque esta conexión se está cerrando. Elena miró hacia el espejo, donde podía vislumbrar las figuras borrosas de su madre e Isabela esperándola. Por primera vez en 30 años, podría estar completa, reunida con la parte de sí misma que había perdido. Pero también pensó en don Aurelio, quebrado por la revelación sobre su hijo. Pensó en las otras víctimas potenciales que Rodrigo podría haber tenido durante estos años. Pensó en la responsabilidad de ser la única testigo viva de la verdad. Elena tomó su decisión, pero antes de poder pronunciarla en voz alta, escuchó sirenas de policía acercándose a la casa. Capítulo 6. El amanecer después de la tormenta. Las sirenas se detuvieron frente a la Casa Vega con un coro de portazos y voces autoritarias. Elena escuchó pasos pesados subiendo las escaleras principales, dirigiéndose hacia el ático donde la verdad finalmente había salido a la luz. Don Aurelio, gritó una voz familiar. ¿Se encuentra bien? Recibimos una llamada anónima sobre gritos en esta dirección. Era el sargento Morales, un hombre que Elena recordaba vagamente de su infancia. Don Aurelio se incorporó con dificultad, limpiándose las lágrimas del rostro antes de responder. Estamos aquí arriba, sargento. Pero va a necesitar llamar a más gente. Y probablemente a un psiquiatra. Elena miró hacia el espejo una última vez. Isabela y Esperanza seguían ahí, esperando su respuesta, pero sus figuras se volvían más translúcidas con cada segundo que pasaba. Hermana, susurró Isabela. Decide ahora. Elena cerró los ojos y sintió el peso de 30 años de dolor, pérdida y búsqueda. Pero también sintió algo más, propósito. La certeza de que su historia no había terminado, que quedaban cosas por hacer en el mundo de los vivos. No puedo ir contigo todavía, dijo finalmente. Don Aurelio va a necesitar ayuda para lidiar con esto. Y la historia de lo que pasó aquí tiene que contarse correctamente, para que ninguna otra niña tenga que sufrir lo que tú sufriste. Isabela sonrió, y en esa sonrisa Elena vio orgullo y comprensión. Sabía que elegirías quedarte. Siempre fuiste la más valiente de las dos. ¿Estarás bien? Ahora que la verdad ha salido, puedo descansar. Mamá y yo encontraremos paz juntas. Pero siempre estaremos aquí si nos necesitas. Esperanza se acercó al borde del espejo. Elena, hija mía, la casa es tuya ahora. Pero no tienes que cargar sola con sus secretos. En el escritorio de mi habitación encontrarás todo, los nombres de otras familias que sospechaba habían sido afectadas por Rodrigo, evidencia que nunca pude usar porque me faltaba la pieza final del rompecabezas. ¿La pieza final? Tu testimonio, explicó Esperanza. Como gemela de Isabela, como la única persona que podía acceder a los recuerdos que fueron borrados, eres la testigo que necesitábamos. Los pasos de los policías llegaron al ático. El sargento Morales apareció primero, seguido por 2 oficiales más jóvenes.
Se detuvieron al ver la escena, don Aurelio llorando sobre su hijo, quien seguía en posición fetal murmurando palabras incoherentes, y Elena de pie frente a un espejo gigante que ahora solo mostraba su propio reflejo. ¿Qué diablos pasó aquí?, preguntó Morales. Don Aurelio se incorporó lentamente. Su rostro había envejecido una década en una noche. Mi hijo mató a Isabela Vega hace 30 años. Acaba de confesar. Los policías intercambiaron miradas de sorpresa. El caso de Isabela Vega era una leyenda local, el misterio que nunca había sido resuelto completamente. Señor, su hijo parece estar en estado de shock severo, observó uno de los oficiales jóvenes. Necesita atención médica inmediata. También va a necesitar atención psiquiátrica permanente, añadió Elena. Su mente se ha quebrado. Pero antes de que se lo lleven, necesitan escuchar toda la historia. Durante las siguientes horas, mientras llegaban los paramédicos y más policías, Elena relató todo lo que había descubierto. Les mostró los videos, el diario de Isabela, y explicó cómo los recuerdos reprimidos habían regresado a leer el testamento de su madre. No mencionó los espejos sobrenaturales ni la conversación con los espíritus de su familia. En su lugar, explicó que la confrontación con las evidencias y la culpa acumulada habían causado un colapso psicológico en Rodrigo, llevándolo a confesar antes de sufrir una crisis nerviosa completa. Don Aurelio corroboró cada palabra, añadiendo detalles que había estado negando durante décadas. Habló de las sospechas que había tenido, de las inconsistencias en el testimonio de su hijo, de las veces que había encontrado a Rodrigo comportándose de manera inapropiada con niñas pequeñas pero había elegido ignorar las señales de alarma. Soy tan culpable como él, sollozó el anciano. Por mi silencio, por mi negación, por protegerlo cuando debería haber protegido a los inocentes. Mientras los paramédicos se llevaban a Rodrigo en una camilla, él seguía repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Lo siento, Isabela. No sabía que dolía tanto. No sabía que dolía tanto. El sargento Morales se acercó a Elena mientras los últimos oficiales terminaban de recoger evidencia. Señorita Vega, va a tener que venir a la estación para hacer una declaración formal. Pero quiero que sepa que, después de tantos años, finalmente su hermana va a tener justicia. Elena asintió, pero sabía que la verdadera justicia ya había sido servida en el ático, frente a un espejo que mostraba más que simples reflejos. Epílogo, 6 meses después. Elena se sentó en el jardín trasero de la casa Vega, observando cómo los primeros rayos del amanecer iluminaban los robles centenarios. La casa ya no le parecía siniestra. Después de limpiarla a fondo y llenarla de luz, se había convertido en un hogar verdadero por primera vez en décadas. En sus manos tenía una carta del Instituto Psiquiátrico Regional. Rodrigo seguía internado, en un estado catatónico del cual los médicos dudaban que se recuperara alguna vez. Su mente permanecía atrapada en un bucle de culpa y terror, reviviendo eternamente el crimen que había cometido 30 años atrás. Don Aurelio había vendido su práctica legal y se había mudado a otra ciudad, incapaz de enfrentar las miradas y los susurros del pueblo. Antes de irse, le había entregado a Elena todos los archivos relacionados con familias que podrían haber sido afectadas por Rodrigo. 3 más habían dado testimonio, niñas que ahora eran mujeres adultas y que finalmente encontraron el valor para hablar. Elena había fundado una organización sin fines de lucro para ayudar a víctimas de abuso infantil, financiada con la herencia de su madre. La Casa Vega se había convertido en un refugio seguro donde otras familias podrían sanar y encontrar justicia. Se acercó al espejo del ático una vez más, como hacía cada mañana. La superficie ahora mostraba solo su propio reflejo, pero a veces, en los momentos más silenciosos del amanecer, podía ver una segunda figura translúcida junto a la suya. Buenos días, Isabela, susurró Elena. Por un momento, habría jurado que vio a su hermana gemela sonreír y hacer un gesto de despedida antes de desvanecerse completamente. Elena había elegido quedarse en el mundo de los vivos, pero ya no se sentía incompleta. La verdad había liberado no solo a Isabela, sino también a ella misma. Por primera vez en 30 años, Elena Vega estaba completa, llevando en su corazón tanto su propia vida como la memoria honrada de su hermana gemela. El pueblo de Valdemar despertaba lentamente a un nuevo día, y Elena sabía que algunos secretos, una vez expuestos a la luz, perdían para siempre su poder de hacer daño. En el espejo del ático, solo quedaba el reflejo de una mujer que había encontrado su propósito, proteger a los inocentes y asegurar que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en salir a la luz, siempre encuentre su camino hacia la justicia.